Después de 5 días viviendo en casa de mi nuera, de repente la vecina anciana vino corriendo, con el rostro lleno de pánico y me dijo: «Sal de esa casa esta misma noche. Esta noche te voy a mostrar lo que tu nuera le ha hecho a tu hijo y a tus nietos». Me quedé helada al presenciar lo que vi. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Aquella noche era el 5.º día que pasaba en casa de mi hijo. Estaba sentada en el sillón de mimbre del porche, abanicándome con un abanico de papel, escuchando el canto de los grillos y disfrutando de una paz rara y preciosa. En estos días, viviendo con mi hijo y mis nietos, mi corazón se había llenado de una felicidad cálida y completa. Pero esa calma se rompió de golpe con un crash seco. Me sobresalté y miré hacia donde venía el sonido. La puerta de hierro de la casa de doña María, la vecina que vivía frente a la casa de mi hijo, se abrió de golpe. En el marco de la puerta, vi a doña María salir corriendo como una flecha. No llevaba zapatos, solo unas sandalias de casa puestas a la carrera, y su chal de lana colgaba torcido sobre un hombro. Pensé que iba hacia la calle, pero no. Corrió directamente hacia el portón de mi casa. Bajo la luz amarillenta del poste, vi su rostro pálido, los ojos desorbitados y llenos de pánico. No me llamó, solo trataba con manos temblorosas de abrir el pestillo de mi puerta. ¿Doña María? Me levanté de un salto, una sensación de inquietud me subió por el pecho. ¿Qué pasa? Parecía no escucharme. Finalmente el pestillo se dio con un clic. Doña María se lanzó al patio y me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Cómo podía tener tanta fuerza una mujer de casi 70 años? Me sujetó como con una garra de hierro. «Doña Sofía, escúcheme». Su voz temblaba, apresurada y quebrada por el miedo. Su aliento me dio en la cara, cargado con un fuerte olor a ajo. Traté de mantener la calma y puse mi mano sobre la suya, que temblaba sin control. «Doña María, cálmese. ¿Qué ha pasado? ¿Entró un ladrón a su casa?» Ella negó con fuerza, el cabello blanco todo revuelto. No me miraba a mí, sino que miraba fijamente hacia el interior de la casa de mi hijo, por encima de mi hombro, como si viera un fantasma detrás de mí. «No», susurró entre dientes. «Es peor, mucho, mucho peor». De pronto me jaló con violencia hacia la puerta. «Salga de esa casa esta misma noche. Tiene que irse ahora. Le voy a mostrar lo que su nuera le ha hecho a su hijo y a sus nietos». Cada palabra me golpeaba la cabeza como un martillazo. ¿Isabela? ¿Qué había hecho Isabela? Mi nuera era la mujer más dulce y atenta que yo conocía. Debía de haber algún malentendido, pero el terror absoluto en los ojos de doña María era real. Antes de que pudiera reaccionar, ella me arrastró fuera del portón y con todas sus fuerzas lo cerró de golpe detrás de nosotras. El sonido metálico retumbó en la noche silenciosa, como una advertencia, como si encerrara algo terrible dentro. Doña María no dijo una palabra más, solo me llevó tirando hacia su casa. Caminé torpemente detrás de ella. Al entrar, no encendió la luz. Solo se llevó un dedo a los labios para indicarme que guardara silencio. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, apenas iluminada por la débil luz que se filtraba desde la calle. Avanzamos con cautela por la sala y subimos por la escalera de madera. Cada paso hacía crujir las tablas con un sonido triste y quejumbroso. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Me condujo a su habitación en el 2.º piso. Conocía bien ese cuarto. Tenía una ventana grande que daba directamente al jardín trasero de la casa de mi hijo. Una vista perfecta y estremecedora. La única lámpara del cuarto proyectaba una luz amarilla y cálida. Doña María la apagó enseguida. Todo volvió a quedar a oscuras. Me llevó hasta la ventana y corrió apenas un poco la cortina, lo justo para dejar una rendija. No dijo nada, solo señaló con la mano temblorosa. «Mire». Bajo la luz plateada de la luna, el patio trasero de la casa de mi hijo aparecía tranquilo y misterioso. Al principio no vi nada, solo las sombras alargadas de los árboles sobre el césped y los rosales que Isabela cuidaba con tanto esmero.
Pero entonces, la puerta trasera de la cocina se entreabrió y un rayo de luz débil cortó la oscuridad. Sentí que el pecho se me apretaba. Isabela, mi nuera, fue la primera en salir. La niña llevaba un vestido largo blanco. Su cabello negro suelto caía sobre los hombros. En la oscuridad de la noche, su vestido blanco parecía el de un fantasma. Detrás de ella venía mi hijo, Eduardo. La sangre en mis venas se congeló. Ese no era mi hijo. Su forma de caminar era rígida, como una marioneta movida por hilos, y sus ojos miraban al frente, vacíos, sin ninguna expresión. Caminaba como un sonámbulo. Y entonces ocurrió lo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Mis 2 nietos, Leo y Valentina, también salieron. Los 2 llevaban pijamas con forma de animalitos. Valentina, la más pequeña, de apenas 6 años, seguía abrazando con fuerza la muñeca de trapo que yo misma le había cosido. Sus rostros eran inocentes, pero sus ojos estaban igual de vacíos y perdidos que los de su padre. Isabela llevó a su esposo y a sus 2 hijos al centro del jardín, donde la luz de la luna caía más intensa. La muchacha colocó algo en el suelo. Bajo la luz tenue, solo alcancé a ver que parecía una pequeña estatua negra, extraña y grotesca. Luego sacó del bolsillo unas velas pequeñas y les dio una a cada uno. Eduardo y los niños las tomaron de forma mecánica, sin oponer resistencia. Entonces Isabela encendió las velas. 4 llamas temblorosas se alzaron, titilando con el viento nocturno, proyectando sombras deformes y aterradoras en la pared de la casa. Los rostros de Eduardo y de mis nietos se veían pálidos, sin alma y espantosos bajo aquella luz. Isabela comenzó a hablar. No era una voz normal. Era una serie de sonidos monótonos, inquietantes, en algún idioma antiguo que yo jamás había escuchado. El tono siniestro se metía en mi mente, haciendo que se me erizara la piel. Pero lo que me paralizó por completo, lo que quedó grabado en mi memoria como una cicatriz ardiente, fue lo que ocurrió después. Eduardo, mi hijo, y mis 2 nietos, Leo y Valentina, comenzaron a repetir aquellas mismas palabras. Sus voces sonaban como las de unas máquinas, sin emoción, repitiendo al unísono de forma espeluznante. La voz clara de Valentina, la risa alegre de Leo, el tono cálido de Eduardo. Todo había desaparecido, reemplazado por esos sonidos vacíos que seguían a Isabela. Me tapé la boca y mordí mi mano para contener un grito de terror. Las lágrimas me corrían por las mejillas, calientes y amargas, pero no me atreví a soltar ni un sollozo. A mi lado escuché a doña María murmurando oraciones, sus labios moviéndose sin cesar. Todo mi cuerpo temblaba de frío. Mi mente giraba sin control, intentando negar aquella escena horrible. No, ese no podía ser mi hijo, no podían ser mis nietos. Mi cerebro rechazaba esa imagen, trataba de escapar, retrocediendo por los recuerdos hasta 5 días atrás, el día en que llegué a esa casa con el corazón lleno de alegría y tranquilidad. Solo habían pasado 5 días, pero me parecía una eternidad. Todo comenzó con una fuerte tormenta a principios de mes. La lluvia torrencial había sido tan intensa que el techo viejo de mi casa no pudo resistir. El agua se filtró por las tejas, empapó el techo y como resultado, una gran parte del yeso del techo del salón se derrumbó una noche con un estruendo enorme. Por suerte, yo estaba dormida. A la mañana siguiente, Eduardo llegó manejando. Al ver el desastre y el agujero en el techo, su rostro se ensombreció. Insistió en que debía quedarme con su familia unas semanas. «Mamá, así no puedes seguir. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te cae una parte del techo encima?» Su voz sonaba llena de preocupación. «Ya hablé con mi primo. Su equipo de obreros vendrá el fin de semana a arreglar todo el techo. Mientras tanto, vas a quedarte con nosotros. No hay discusión». Al principio dudé, no quería molestar a los muchachos, pero al ver la determinación en los ojos de mi hijo, supe que no podía negarme. El amor que él me tiene siempre ha sido algo a lo que no puedo resistirme. Así que acepté. Solo hice una maleta pequeña con algo de ropa,
unos cuantos libros que estaba leyendo y una maceta con un cactus que suelo poner junto a la ventana. Eduardo vino por mí una tarde soleada. Durante el trayecto, madre e hijo tuvimos una charla muy alegre, algo que no solía pasar entre las prisas de la vida diaria. Me contó con entusiasmo sobre un nuevo proyecto de arquitectura muy desafiante en su empresa, y sus ojos brillaban con pasión. Yo, por mi parte, le hablé con orgullo de mis plantas de tomate, que por fin estaban dando sus primeros frutos. Su sonrisa en ese momento era tan cálida. Las arrugas alrededor de sus ojos mostraban su madurez, y eso me hizo sentir tanto orgullo como melancolía por el paso del tiempo. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, vi dos pequeñas sombras corriendo hacia mí. Leo y Valentina. «Abuela». Su vocecita clara era la melodía más dulce del mundo. Valentina, mi nieta menor, se aferró a mis piernas como un pequeño koala, hundiendo su cabecita perfumada con champú infantil en mi ropa. Leo, su hermano mayor, se mostró muy serio y quiso ayudar a su padre a cargar mi maleta, aunque apenas logró levantarla unos centímetros del suelo. En ese momento, Isabela apareció en la puerta, todavía secándose las manos en su delantal floreado. Su sonrisa era tan radiante como la mañana. «Mamá ya llegó, pase. Estoy horneando pan dulce, el que a usted tanto le gusta». Un aroma delicioso a pan, azúcar y canela llenaba el aire, envolviéndome en una sensación de calidez y familiaridad. Entré y miré alrededor. Todo estaba ordenado y limpio. En la puerta del refrigerador había muchos dibujos coloridos de los niños. En la sala, una foto familiar enmarcada mostraba a todos riendo bajo el sol en la playa. Era la imagen de una familia feliz, una familia perfecta. Isabela me había preparado una habitación pequeña en la planta baja. Todo estaba impecable, con sábanas blancas recién lavadas que aún olían a sol. Incluso había puesto un florero con margaritas sobre la mesa junto a la cama. Cada detalle reflejaba su atención y cuidado. La primera cena fue de lo más cálida. Para darme la bienvenida, Isabela cocinó mole poblano, un platillo tradicional muy elaborado que requiere mucho tiempo y paciencia. Ella siempre ha sido así. Quiere ofrecer lo mejor de sí a los demás. Durante la cena no faltaron las risas. Eduardo hablaba de su trabajo, los niños contaban historias del colegio e Isabela los escuchaba sonriendo y sirviéndoles con cariño. Al mirar esa escena, sentí una felicidad profunda y serena. Esa noche, antes de que me fuera a dormir, Isabela me llevó una taza de té de manzanilla caliente. «Para que duerma bien, mamá», me dijo con dulzura. «Seguramente está cansada de tanto viaje y movimiento». Tomé la taza, sintiendo el calor reconfortante en mis manos. Regresé a mi habitación llena de gratitud. Agradecí al cielo y al destino por haberle dado a mi hijo una esposa tan maravillosa y una familia tan completa. En algún momento temí cuando Eduardo decidió casarse, pero Isabela demostró que mis preocupaciones eran innecesarias. Era una nuera perfecta. Esa noche me recosté en la cama suave, escuchando las risas y los murmullos de ellos en la habitación contigua. Era el sonido de la felicidad, un sonido que calmaba el alma. Me dormí con una sensación de paz y plenitud absoluta, sin imaginar que estaba durmiendo justo en el corazón de una tormenta que estaba por desatarse. La imagen perfecta de una familia feliz y cálida que había pintado durante los 2 primeros días comenzó a mostrar sus primeras grietas la noche del tercer día. Al principio eran pequeñas, tan pequeñas que si uno no prestaba atención podía pasarlas por alto y pensar que solo estaba imaginando cosas. Pero para una madre, una abuela, la intuición es algo mucho más agudo. Esa noche, toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Isabela había preparado una sopa de pollo con maíz tierno que a los niños les encantaba. Leo, después de terminar su porción, contaba con entusiasmo el partido de fútbol en la escuela. Movía los brazos, los pies, los ojos le brillaban mientras describía cómo su tiro libre había asegurado la victoria para su equipo. Eduardo y yo sonreíamos mientras lo escuchábamos, contagiados por su emoción. Entre las risas, de repente, noté un silencio extraño. Me giré hacia Isabela, y fue entonces cuando vi la primera grieta. No reaccionaba en absoluto.
Estaba sentada muy recta, con la cuchara suspendida sobre el plato de sopa que ya se había enfriado a la mitad. Sus ojos miraban fijos, sin parpadear, hacia la oscuridad reflejada en la ventana del comedor. Su rostro estaba vacío, sin expresión, como si el alma se le hubiera ido y solo quedara un cuerpo sin vida. La luz amarilla de la lámpara dibujaba sombras extrañas en sus mejillas. Un escalofrío me recorrió la espalda. La llamé suavemente, intentando sonar natural. «¿Isabela? ¿Estás bien?» Mi voz fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Ella dio un respingo, como si despertara de una pesadilla. La cuchara cayó sobre el plato de porcelana, haciendo un clang que cortó la conversación de Leo. Ella parpadeó varias veces. Me miró, luego miró a Eduardo, aún con gesto confundido. «No, no pasa nada». Se apresuró a recoger la cuchara y forzó una sonrisa. «Solo me distraje un poco. Creo que estoy un poco cansada». Era una sonrisa tensa, una que no llegaba a los ojos, donde aún se notaba la confusión. Eduardo la observó preocupado, pero dejó pasar el momento. La cena continuó, aunque para mí ya no tenía el mismo sabor. Intenté convencerme de que solo estaba agotada por encargarse de la casa y los niños. Pero esa mirada vacía me perseguía. Era una nota desafinada en una sinfonía perfecta. A la mañana siguiente, cuando me levanté, Isabela ya estaba en la cocina. Estaba sirviendo café. A la luz del amanecer, noté que las ojeras bajo sus ojos se marcaban más, con un tono gris azulado de cansancio. Y cuando levantó la cafetera, vi que le temblaba un poco la mano, haciendo que el líquido casi se derramara. Me acerqué con preocupación. «Isabela, pareces muy cansada. ¿Por qué no dejo que te ayude con el desayuno?» Esta vez respondió más rápido de lo habitual, casi de inmediato. «No, no te preocupes, mamá, ya estoy acostumbrada. Siéntate y descansa». Su voz sonaba dulce, pero había algo tenso, casi defensivo en su tono, como si no quisiera que me acercara demasiado, que no viera su agotamiento. Estaba levantando un muro invisible entre nosotras. Mi inquietud creció al mediodía. Al pasar por la lavandería al final del pasillo, escuché un murmullo constante proveniente del interior. No era una conversación telefónica ni el sonido del televisor. Era un murmullo rítmico, repetitivo, como si recitara una oración en silencio. Movida por la curiosidad, empujé la puerta con cuidado. El murmullo se detuvo de golpe. Isabela estaba allí, entre montones de ropa limpia doblada, con una toalla en la mano. Se veía sorprendida, los ojos muy abiertos. «¿Con quién hablabas?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella vaciló, visiblemente nerviosa, las mejillas encendidas. «No, no hablaba con nadie. Solo estaba repasando la lista de cosas que tengo que comprar en el mercado. La memoria de mi nuera anda mal últimamente». La explicación sonó forzada. Nadie repasa una lista de compras con un tono tan monótono y misterioso. Sabía que me estaba mintiendo, pero no la confronté. Solo asentí en silencio y me di la vuelta. Lo más extraño ocurrió por la tarde. Me entraron ganas de hornear unas galletas de mantequilla que a los niños les encantaban. Cuando salieron del horno, el olor dulce se esparció por toda la casa. Puse algunas en un plato, pensando en llevárselas a su habitación, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Me pareció raro. En una casa llena de familia, ¿por qué cerrar con llave la puerta del dormitorio? Toqué suavemente la madera. «Isabela, te traje unas galletas». Silencio. Volví a tocar, un poco más fuerte. Pasó un momento antes de que se oyera una respuesta desde adentro. La voz de mi nuera sonaba algo apurada. «Sí, mamá, déjelas en la puerta, por favor. Estoy haciendo un poco de yoga». Apenas terminó de hablar, escuché que algo se colocaba en el suelo. Un golpe leve, seco, como si algo de madera o metal hubiera sido puesto deprisa. Luego comenzó una música muy baja, suave pero extraña, con un ritmo repetitivo y perturbador, nada parecido a las melodías de meditación que había escuchado antes. Me quedé parada frente a la puerta cerrada, con el plato de galletas que de pronto se sentía pesadísimo. El aroma dulce de la mantequilla ya no me alegraba.
La inquietud que me rondaba desde hacía 24 horas ahora se metía con claridad en mi pecho, apretando mi corazón. ¿Yoga? Esos ruidos y esa música escalofriante no eran yoga. ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? ¿Y por qué tenía que cerrar con llave? Algo no encajaba, en absoluto. La imagen de una familia perfecta empezaba a agrietarse, y por esas grietas se filtraba una oscuridad que apenas comenzaba a revelarse. La inquietud de esa tarde se convirtió en un monstruo invisible que me devoró el sueño. Daba vueltas en la cama extraña, la espalda adolorida de tanto girar. Afuera, la noche era espesa y silenciosa hasta lo aterrador. Escuchaba el tic-tac seco del viejo reloj de péndulo del pasillo, cada golpe como una gota que caía sobre mi paciencia ya agotada. La puerta cerrada, los ruidos extraños, la música inquietante, todo daba vueltas en mi cabeza, un nudo sin respuesta. Pasadas las 2 de la madrugada, cuando el cansancio por fin me vencía, un leve clic desde la sala me hizo abrir los ojos de golpe. El corazón me dio un brinco. Era un sonido pequeño, como si alguien dejara un vaso de cristal sobre una mesa de madera, pero en el silencio absoluto de la noche se oyó con una claridad espeluznante. Contuve la respiración. No hubo más ruidos, pero ese silencio era más opresivo que cualquier sonido. Alguien estaba despierto. Y no era yo. Me incorporé con cuidado, evitando que la cama vieja crujiera, y me deslicé hacia la puerta. Las palmas de mis manos estaban húmedas de sudor. Abrí la puerta apenas una rendija, lo justo para mirar. El pasillo estaba completamente oscuro, solo iluminado por una luz blanca, tenue y temblorosa que venía de la sala. No era la lámpara ni la luz de la calle. Era débil, intermitente, como la de una vela. Una mezcla de curiosidad y miedo me impulsó. Tenía que saber qué pasaba en esa casa. Me pegué a la pared, caminando descalza sobre el suelo frío. El frío me subía por los pies hasta la espalda. El corazón me golpeaba el pecho, cada latido queriendo escapar. Al llegar a la sala, me escondí tras la pared y asomé la cabeza con cuidado. Lo que vi me dejó sin aliento. Isabela estaba arrodillada en medio del suelo. Frente a ella había una única vela blanca, clavada en un pequeño plato de porcelana. La llama titilante proyectaba su sombra sobre la pared opuesta, una sombra deformada y enorme que danzaba como un ser vivo, burlándose del silencio de la habitación. Alrededor de la vela, había colocado varios pedacitos de papel rasgados con prisa, formando un círculo perfecto. A la tenue luz, pude ver que en esos papeles había dibujado símbolos extraños que nunca antes había visto. Espirales enredadas, una luna creciente atravesada por una línea diagonal y algunos caracteres que parecían pertenecer a una escritura antigua y olvidada. Tenía las manos unidas frente al pecho, los ojos cerrados, las largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas hundidas. Sus labios se movían sin parar, emitiendo un murmullo constante, repetitivo, como el zumbido de un insecto en la noche. No eran palabras claras, no podía entender lo que decía, pero había en ese sonido un ritmo inquietante, una melodía hipnótica que nublaba mi mente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. He vivido casi toda mi vida y sé reconocer una oración sincera dirigida a Dios. Y aquello, sin duda, no era una oración. Era otra cosa, algo oscuro, misterioso y profano. No podía seguir observando. Reuní todo mi valor, inhalé profundamente y hablé, intentando que mi voz no temblara. «¿Isabela? ¿Qué estás haciendo?» Mi voz fue como una aguja que rompió el silencio. Isabela se estremeció y abrió los ojos de golpe. A la luz de la vela, sus ojos se veían enormes y profundos, reflejando el fuego danzante. Un destello de pánico absoluto brilló en su mirada, pero solo duró un instante. La expresión aterrada desapareció y fue reemplazada por una mezcla de cautela y disimulo. Actuó con una rapidez asombrosa. Tomó una pequeña taza de metal que tenía al lado y la volcó sobre la vela. ¡Puf! La llama se apagó. La habitación se hundió de inmediato en la penumbra bañada por la luz de luna que se colaba por la rendija de la puerta. En la oscuridad, oí el crujido del papel. La chica recogía apresurada los trozos, murmurando entrecortada.
Mamá, me asustaste. No podía dormir, así que bajé a meditar un poco para calmarme. La luz de la vela me ayuda a concentrarme mejor. Se levantó, evitando mirarme a los ojos. Sus manos arrugaron los papeles y los escondieron torpemente en el bolsillo de su bata. Perdón si te desperté. Es tarde, deberías irte a dormir. Dijo eso y pasó a mi lado apresurada, casi corriendo hacia su habitación, dejándome sola en la sala helada. Me quedé inmóvil en la oscuridad. El olor a cera derretida y un aroma áspero, parecido al de hojas secas quemadas, aún flotaba en el aire. ¿Meditar? Nadie que medite reacciona así, con ese miedo y esa prisa por esconder lo que hacía. Estaba claro que había mentido, y esa mentira solo confirmaba una cosa: había un secreto oscuro escondido bajo este techo. Todo el día siguiente viví en un estado de tensión insoportable. La imagen de Isabela arrodillada en medio de aquel círculo de papeles, susurrando palabras extrañas en la noche, se repetía en mi mente como una vieja película dañada. Cada vez que la miraba, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero ella se comportaba como si nada hubiera pasado. Incluso parecía más alegre de lo habitual, siempre sonriendo, siempre atenta con todos. Esa normalidad fingida solo aumentaba mi inquietud. Estaba ocultando algo, tejiendo una farsa perfecta para adormecer mis sospechas. Esa mañana, mientras desayunábamos, de repente anunció: «Hoy hace un día precioso, voy a llevar a Leo y a Valentina al parque acuático del pueblo de al lado. Así se refrescan un poco, con este calor insoportable. Mamá, quédate en casa y descansa. Caminar mucho no te hace bien». Palabras amables, gestos atentos, pero yo escuché otra intención detrás de eso. Ella quería que me quedara sola en casa. Y eso, irónicamente, era justo la oportunidad que yo había estado esperando con desesperación. En cuanto el sonido del motor del coche de Isabela se perdió al final de la calle, cuando el silencio envolvió la casa, actué de inmediato. Mi corazón latía rápido y fuerte. Una mezcla de culpa y miedo se apoderó de mí. Me sentía como una ladrona, invadiendo la privacidad de mi propia nuera. Pero una voz más fuerte en mi cabeza me decía que debía hacerlo, por la seguridad de mi hijo y de mis nietos. Fui directo al dormitorio de la pareja. La habitación estaba tan ordenada como siempre. El suave aroma a lavanda flotaba en el aire, un olor que debería transmitir calma, pero que ahora me resultaba sofocante. Primero revisé el cajón de la mesita del lado de Isabela. Nada fuera de lo común. Solo unas novelas románticas, una crema de manos y unas pastillas para el dolor de cabeza. Abrí el armario. La ropa estaba doblada y colgada por colores. Revisé con cuidado detrás de los montones de ropa en los bolsillos de los abrigos. Nada. Empecé a sentirme confundida. ¿Sería que estaba exagerando? ¿Y si lo que vi anoche era solo algún tipo de ritual extraño que yo no entendía? Pero no. Mi intuición gritaba que la respuesta seguía ahí, en esa habitación. Mi mirada se posó accidentalmente bajo la cama. Sentí un impulso fuerte. Me arrodillé y miré dentro de ese espacio oscuro y polvoriento. En el rincón más profundo, casi perdido en las sombras, había algo rectangular, apenas visible. Mi corazón se detuvo. Me tumbé en el suelo frío, sin importar el polvo, y metí el brazo lo más que pude. Mis dedos tocaron una superficie rugosa y fría de madera. Tiré con todas mis fuerzas. Era una caja de madera oscura, vieja, con las esquinas desgastadas por el tiempo. En la tapa no había adornos, solo un pequeño cierre de bronce opaco, oxidado. Parecía un objeto antiguo, con una historia oculta. Mis manos temblaban mientras abría el cierre. La tapa se levantó con un leve chirrido. Un olor extraño me golpeó la nariz. Una mezcla de papel viejo, cera y hierbas amargas. Lo primero que vi fue un cuaderno delgado, con la cubierta amarillenta por el tiempo. Pero el dibujo en la portada me heló la sangre. Era un esqueleto con una túnica negra y una guadaña enorme en la mano. Había visto ese símbolo antes, en cartas de tarot. El símbolo de la muerte. Santa Muerte. Debajo, una frase escrita a mano con letra ornamentada.
La promesa eterna. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Dentro había símbolos que no entendía y párrafos llenos de instrucciones sobre rituales de purificación, oraciones de protección y formas de invocar a los espíritus. Las palabras parecían moverse ante mis ojos. Debajo del cuaderno había varias velas, no solo blancas como las que vi anoche, sino también negras y rojas, del color de la sangre seca. Eran la fuente de ese olor a hierbas. Y entonces lo vi. En una esquina forrada con terciopelo rojo gastado, había un colgante metálico, de color plateado opaco. No tenía forma de espiral ni de luna creciente como en los papeles, sino que era una pieza pesada con forma de gota, colgada de una fina cadena. Parecía frío y denso. Sentí curiosidad y también miedo al tomarlo en mis manos. La cadena estaba helada, el frío parecía filtrarse en mi piel. Cuando la levanté de la caja, ocurrió algo extraño. El colgante al final empezó a moverse de un lado a otro, de manera constante, con un ritmo inquietante, aunque mi mano temblaba tanto que apenas podía moverme. De un lado a otro, como el péndulo de un reloj. Esa sensación me dio miedo. Era igual a las escenas de hipnosis que había visto en la televisión. En ese momento, un perro ladró afuera, seguido del sonido de un coche acercándose. Mi corazón dio un vuelco, cayendo directo al estómago. ¿Era Isabela? ¿Tan pronto? Me sobresalté. Devolví todo a la caja exactamente como estaba, cuidando de no alterar nada. Empujé la caja de nuevo bajo la cama, me levanté, me sacudí el polvo de la ropa y traté de respirar hondo para calmar los latidos desbocados de mi corazón. Pero fue una falsa alarma. El coche pasó de largo. Aún así, no me atreví a seguir. Salí rápido del cuarto, cerré la puerta y regresé al mío. Pasó bastante tiempo antes de que Isabela y los niños regresaran. Todos venían sonrientes, con paletas medio comidas en la mano, contándome emocionados los juegos del parque acuático. Isabela, muy alegre, me preguntó, ¿no se aburrió estando sola, mamá? Me costó fingir una sonrisa y decirle que había dormido una siesta deliciosa. Pero en mi mente seguía colgando la imagen del péndulo moviéndose. Y en mi mano aún sentía el frío mortal de aquel colgante maldito. Desde el momento en que empujé la caja de madera bajo la cama, el mundo a mi alrededor cambió por completo. No, el mundo seguía igual, solo mis ojos eran distintos. El frío del colgante parecía haberse metido en mis huesos, haciéndome ver todo con sospecha y miedo. La sonrisa de Isabela ya no era dulzura, sino una máscara. El silencio de Eduardo ya no era serenidad, sino una ausencia inquietante. Empecé a observar, en silencio, con atención. Observé a mi hijo y a mis 2 nietos, buscando señales extrañas que antes, cegada por la felicidad, no había visto. Y no tuve que esperar mucho. La oportunidad de confirmar mis temores llegó esa misma cena. Isabela preparó carne asada, el platillo favorito de Eduardo. Normalmente, cuando había carne asada, él hablaba sin parar. Elogiaba a su esposa, contaba chistes, hacía reír a todos. La cena solía parecer una pequeña fiesta. Pero esa noche, un silencio pesado como el plomo cayó sobre la mesa. Eduardo comía con lentitud, moviendo el cuchillo y el tenedor de forma automática. Su mirada estaba vacía, perdida en el plato, sin enfocar nada. Esos ojos que antes brillaban con inteligencia y humor, ahora eran como 2 lagos estancados, sin una sola onda de emoción. Cuando intenté conversar, preguntándole por el trabajo, solo levantó la vista, me miró con esos ojos vacíos y dijo un sí apagado, para luego volver a callar. Solo una palabra, hueca. Dolida, miré a los niños, buscando vida en ellos, pero tampoco. Leo, que solía ser inquieto y parlanchín, estaba completamente callado. No comía. Solo movía el tenedor sobre el arroz y de vez en cuando lanzaba una mirada fugaz hacia su madre antes de agachar la cabeza de nuevo. Una mirada llena de miedo y vigilancia. Valentina, la más pequeña, mostraba un miedo evidente. Estaba encogida en su silla, como si quisiera desaparecer. Vi su manita apretando una muñeca de trapo bajo la mesa, buscando consuelo en silencio. Cuando Isabela habló, aunque su voz seguía siendo tan dulce como siempre. «Valentina, come tus verduras, hija». La niña se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Rápidamente tomó un pedazo de brócoli,
Lo metió en la boca y masticó con dificultad, como si algo se le atascara en la garganta. El ambiente era tan pesado que podía sentir su peso sobre mis hombros. No era el cansancio común después de un día de trabajo o de paseo. Era un silencio impuesto, una sumisión aterradora. Decidí intentarlo. Tenía que hacer algo para romper esa atmósfera maldita. Me volví hacia Eduardo, tratando de sonar lo más alegre posible. Eduardo, hijo, este fin de semana vamos al mercado de agricultores a comprar un poco de aguacate fresco, ¿sí? Me acuerdo del puesto donde vendían el mejor aguacate mantecoso, al que siempre te llevaba cuando eras niño. Eduardo levantó la mirada. Sus ojos vacíos se posaron en los míos. Por un instante vi una pequeña chispa de luz en ellos, un destello de memoria. Estaba a punto de responderme cuando Isabela habló antes. Su voz seguía siendo dulce como la miel, pero cada palabra era una cadena invisible. No, mamá, este fin de semana él me va a ayudar a limpiar el almacén. Hay muchas cosas viejas que tenemos que tirar. Será en otra ocasión, ¿sí? En cuanto Isabela habló, miré rápidamente debajo de la mesa y lo vi. Su mano descansaba suavemente sobre la rodilla de Eduardo, apretando ligeramente. Un gesto discreto, casi imperceptible, pero lleno de poder absoluto. En ese instante, la chispa en los ojos de Eduardo se apagó. Asintió mecánicamente. Sí, mamá. Mi esposa tiene razón. Estaré ocupado. Su voz era monótona, sin rastro de emoción, ni protesta, ni tristeza, como si la voluntad de Isabela fuera la suya propia. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome la piel. Todo encajaba. La mirada vacía de Eduardo, el silencio temeroso de los niños, los rituales misteriosos en la noche, y ahora ese gesto de control total de Isabela. Recordé el colgante que se balanceaba de manera inquietante dentro de la caja de madera. Y entonces una idea me golpeó con claridad y terror, como un rayo. Hipnosis. Sentí que el corazón se me oprimía. Isabela no solo participaba en una secta extraña, estaba usando esas prácticas diabólicas para controlar a su propio esposo y a sus hijos. Había convertido a mis seres más queridos en marionetas sin alma, dentro de su propia casa, ante mis ojos. Terminé de comer el arroz del plato, con la garganta apretada como si tragara cenizas. La carne asada, que olía tan bien, de pronto me supo a nada. Tenía que salvarlos, tenía que sacarlos de ese control maligno. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía yo sola enfrentarme a una fuerza oscura que ni siquiera comprendía? Esa noche no dormí. El sueño se volvió un lujo inalcanzable. El miedo y la impotencia se agitaban dentro de mí, robándome el aire. Entonces tracé un plan temerario en mi mente. Me quedaría despierta toda la noche. Esperaría a que Isabela actuara y de alguna manera grabaría pruebas. Quizás con mi viejo teléfono. No sabía qué haría después, pero sí sabía que no podía quedarme sentada esperando la muerte. Pero no imaginé que todo se precipitaría tan rápido, superando cualquier plan ingenuo que hubiera tenido. Fue entonces cuando la puerta de la casa vecina se abrió de golpe y doña María corrió hacia mí con una advertencia que cambiaría todo. Todo ocurrió como un torbellino, y cuando me encontré junto a la ventana de su casa, con el corazón desbocado, presenciando la escena espantosa en el patio trasero, mi hijo y mis nietos inmóviles como estatuas de cera, bajo el control de Isabela, supe que no podía esperar un segundo más. El plan ya no importaba, solo la acción podía salvarlos. En ese momento, una voz masculina, fuerte y colérica, rasgó la noche con un grito lleno de autoridad. «¡Oigan, Eduardo! ¡Isabela! ¿Qué demonios están haciendo en el patio a esta hora?» Era la voz de don Carlos, el esposo de doña María, que acababa de regresar de su turno de noche. Estaba parado en la puerta de su casa, con la luz de la calle proyectando su sombra larga en el suelo. El ritual se detuvo al instante. 4 cabezas se giraron al mismo tiempo hacia la voz. Vi a Isabela voltear bruscamente. Su hermoso rostro bajo la luz de la luna se volvió feroz y distorsionado. La dulzura habitual desapareció, dejando solo fanatismo y furia. «Esto es asunto de nuestra familia, no tiene nada que ver con usted», gritó la muchacha, su voz dominando incluso el canto de los grillos. Sus gritos despertaron a todo el vecindario. Varias casas encendieron las luces. Algunos vecinos curiosos se asomaron por las ventanas.
La farsa perfecta de Isabela acababa de desplomarse de forma abrupta. La muchacha se asustó. Giró rápidamente, haciendo señas a su esposo y a los niños. «Entren a la casa, rápido». Eduardo y los dos pequeños, como sonámbulos, obedecieron sin decir palabra, caminando lentamente hacia la puerta de la cocina que estaba entreabierta. Number no podía permitir que esa chica los metiera de nuevo en esa casa. Si esa puerta se cerraba, no sabía qué cosa horrible podría pasar. Una fuerza que no sabía que tenía despertó dentro de mí. El amor de una madre, el miedo de una abuela, se transformaron en valentía. Salí corriendo de la casa de doña María, crucé el portón abierto de la mía y entré directamente al patio trasero. «Detente ahora mismo, Isabela», grité con la voz quebrada por la rabia y el miedo. Corrí hacia ellos y abrí los brazos para proteger a mis nietos, cubriéndolos con mi cuerpo. Isabela me miró con los ojos desorbitados. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de locura. Ya no eran los ojos de la nuera que yo había querido. «Apártese, mamá. Usted no entiende nada. Todo esto lo hago por esta familia, por la protección sagrada. Usted no lo entendería». Levantó la vela que tenía en la mano. La llama temblorosa iluminó su rostro desquiciado mientras avanzaba hacia mí. Eduardo estaba a su lado, con la mirada vacía, sin reconocer la pelea entre su madre y su esposa. Lo miré directamente a los ojos y lo llamé desesperada. «Eduardo, despierta, hijo. Mírame, soy tu madre». En ese momento escuché a alguien del vecindario gritar: «Ya llamé a la policía». Las palabras «policía» fueron como un balde de agua fría para Isabela. Se sobresaltó y por un instante la locura en su mirada se convirtió en miedo. Se giró hacia Eduardo, lo tomó del hombro y empezó a susurrarle al oído con voz aguda y temblorosa: «Hazme caso, no pasa nada. Diles que esto fue un malentendido. Solo era un ritual de protección». Vi cómo los ojos de Eduardo se entrecerraban, su cuerpo balanceándose al ritmo de su voz. La muy desgraciada intentaba hipnotizarlo otra vez, justo frente a mí. Sin pensarlo, me lancé hacia ellos. Aparté con fuerza la mano de Isabela del hombro de mi hijo. «¡Lárgate!», grité con todas mis fuerzas. Luego tomé a Eduardo por los hombros. Lo sacudí con todo el amor y la energía que me quedaban. «Eduardo, despierta. Soy tu madre, hijo. ¿Me oyes?». El impacto físico pareció funcionar. La niebla en sus ojos vacíos se quebró. Parpadeó, me miró, luego miró a Isabela. Su rostro se contrajo de dolor, como si dos pensamientos opuestos se pelearan dentro de su cabeza. «Mamá, esposa, yo», balbuceó entrecortadamente. De pronto, Eduardo se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito desgarrador, lleno de sufrimiento, confusión y terror. Cayó de rodillas sobre el césped, su cuerpo temblando, convulsionando. Isabela dio un paso atrás, atónita, incapaz de creer lo que veía. Su hechizo se había roto. Los dos niños, Leo y Valentina, despertaron como si salieran de un largo sueño. Al ver a su padre retorcerse en el suelo, rompieron en llanto. «¡Papá! ¡Papá!», corrieron hacia él y lo abrazaron con fuerza. En ese momento, el sonido de las sirenas se acercaba rápidamente. Las luces rojas y azules giraban salvajemente, iluminando el jardín y revelando cada detalle de aquella pesadilla. La luz de la linterna iluminó el rostro descompuesto y pálido de Isabela. Iluminó la figura grotesca de la Santa Muerte tirada en el suelo. Iluminó las velas apagadas, el humo blanco flotando en el aire. Dos policías, un hombre y una mujer, entraron rápidamente al patio. El ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. La agente, una mujer de complexión pequeña pero con una mirada firme, se acercó a Eduardo y a los niños. Se agachó con cuidado para hablar con ellos. El otro, un hombre alto y corpulento, caminó hacia Isabela. Mi nuera se quedó inmóvil, con el rostro blanco bajo la luz fría de la linterna que pasaba de un lado a otro. Parecía una estatua olvidada en medio del caos que ella misma había provocado. «Señora, levante las manos y gírese despacio». La voz del oficial era grave y firme. Al escuchar esa orden, Isabela pareció despertar de su aturdimiento. De repente empezó a gritar, la voz rota por la histeria y el miedo. «¡Suéltenme!
No entienden nada. Los estoy protegiendo. Los estoy protegiendo de las fuerzas oscuras que nos acechan. Comenzó a resistirse con violencia, forcejeando como un animal acorralado. El policía tuvo que usar la fuerza para controlarla y ponerle las esposas. Cuando la llevaron y pasó junto a mí, Isabela me miró con odio, una mirada afilada como un cuchillo, llena de rencor, y también con un dejo de compasión, como si en sus ojos yo fuera la ciega que no veía la verdad. Esa mirada me heló la sangre. Eduardo y yo fuimos llevados a la comisaría para dar declaración. Mis 2 nietos, todavía temblando y llorando, se quedaron al cuidado de doña María. Ella los abrazó con ternura, los envolvió en su manta de lana y los consoló con una voz suave, cálida, como la de una verdadera abuela. Ya pasó todo, mis niños. Todo estará bien. Ver esa escena me llenó de gratitud y tristeza a la vez. En la comisaría, el aire era frío y denso con olor a papeles viejos, café frío y una tristeza que no se veía pero se sentía. Nos separaron en 2 salas distintas para tomar las declaraciones. Frente a un joven oficial, le conté todo. Le hablé de las primeras grietas, de la mirada vacía de Isabela en la mesa, de la puerta del dormitorio cerrada con llave, de las escenas macabras en la sala, de la caja de madera bajo la cama y, por último, del ritual aterrador de esa noche. Cuanto más hablaba, más se me apretaba la garganta y las lágrimas no dejaban de caer. Cuando terminé, una inspectora de apariencia seria vino a verme. Se presentó como la inspectora Ramírez. Tenía una mirada comprensiva y una voz firme que me tranquilizó un poco. Señora Sofía, gracias por su colaboración. Lo que ha contado es muy importante. La inspectora empujó hacia mí una carpeta. Dentro había fotos de varias personas, hombres y mujeres, y me sobresalté al ver la foto de carnet de Isabela entre ellas. Esta secta se hace llamar La Promesa Eterna. Empezó a explicarme con voz pausada. La hemos estado investigando desde hace casi 1 año. Es una organización extremadamente peligrosa y manipuladora. Me dijo que reclutaban principalmente a mujeres vulnerables, especialmente a aquellas que estaban pasando por crisis emocionales, pérdidas o depresión. Se disfrazaban como grupos de apoyo psicológico o círculos espirituales. Según nuestros registros, Isabela se unió a uno de esos grupos de terapia después de haber sufrido un aborto el año pasado. Esa frase cayó sobre mí como un golpe en el pecho. ¿Un aborto? Isabela nunca nos contó nada, ni a mí ni a nadie de la familia. ¿Lo sabría mi hijo? El corazón se me apretó de dolor y de remordimiento. Debí haber estado más cerca de ella, haberme preocupado más. La inspectora continuó, con una voz llena de compasión. Ella sufrió una depresión severa después de ese trauma, y esta secta aprovechó justamente esa debilidad. Manipulan a sus miembros con promesas de poder sobrenatural, de protección contra todo mal. Les enseñan rituales, el uso de hierbas con efectos alucinógenos leves para conectarse con el mundo espiritual y técnicas básicas de hipnosis para convencer y controlar a sus familiares. Ella pasó a otra página del expediente y señaló una foto de una evidencia. Era el colgante en forma de gota que yo había visto. Esto, combinado con el té de hierbas que contenía un sedante ligero que ella solía preparar para su esposo y sus hijos cada noche, bastaba para que una persona cayera en un estado de somnolencia, dócil, sin voluntad de resistirse. La taza de té de manzanilla cada noche. Así que era eso. Las piezas sueltas finalmente encajaban, formando un cuadro aterrador de la verdad. La señora Ramírez añadió que esa noche, según su calendario, era una fecha importante. El día de la purificación eterna. Muchos miembros realizarían el ritual al mismo tiempo en sus casas, y la policía ya había planeado un operativo simultáneo en toda la ciudad. La llamada de mi vecina, junto con mi declaración, les dio pruebas suficientes para actuar de inmediato en la casa de mi hijo. Cuando Eduardo y yo salimos, ya casi amanecía. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban las calles, pero dentro de nosotros seguía reinando una oscuridad espesa. Mi hijo aún estaba aturdido. Sentado en el coche, se sujetaba la cabeza entre las manos, con los ojos enrojecidos. «No recuerdo mucho, mamá», dijo con voz ronca. «Todo fue como un sueño.
Una pesadilla larga. Solo recuerdo que me sentía muy cansado y a la vez extrañamente en paz cada vez que Isabela estaba cerca. ¿Hice algo malo, mamá? Extendí mi mano y tomé la suya, que temblaba. No, hijo, no hiciste nada malo. Tú fuiste una víctima, pero en el fondo sabía que la pesadilla podía haber terminado, aunque el camino para sanar esas heridas invisibles apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. La pesadilla había terminado, pero su sombra aún envolvía la casa, colándose en cada rincón. El caso de mi familia, junto con el desmantelamiento total de la secta La Promesa Eterna, se convirtió en el centro de atención del pueblo. Miradas curiosas, susurros y murmullos nos seguían cada vez que salíamos. El juicio de Isabela y los líderes de la secta se llevó a cabo un mes después. Solo asistí una vez, el día de la sentencia. Desde la última fila la vi frente al tribunal. Estaba demacrada, con el rostro hundido, los ojos vacíos y un uniforme de prisionera demasiado grande. Ya no era la Isabela radiante y hermosa que alguna vez conocí. Al verla así, el rencor en mí se había disuelto sin darme cuenta, dejando solo una profunda tristeza. Tristeza por un alma que se había perdido, por una madre que, en su desesperación, cayó en el camino del mal. Isabela fue condenada a 5 años de prisión y a recibir terapia psicológica durante todo su encarcelamiento. Mientras tanto, Eduardo y los niños comenzaron su propio proceso de sanación. Buscamos la ayuda de una psicóloga llamada doctora Elena, una mujer de mediana edad con voz suave y mirada comprensiva. Mi casa al otro lado de la calle ya había sido reparada. Techo nuevo, paredes blancas impecables. Pero no regresé. Decidí mudarme definitivamente con mis hijos y mis nietos. Más que nunca, me necesitaban. Las primeras noches fueron una tortura. Cada noche, Valentina gritaba en sueños, alaridos desgarradores que rompían el silencio. Yo y Eduardo teníamos que turnarnos para correr a la habitación de la niña, abrazarla y consolarla hasta que dejara de llorar y se quedara dormida por el cansancio. Leo, en cambio, se volvió extrañamente callado. Ya no corría, ya no reía. Su pelota de fútbol favorita yacía en una esquina del patio, cubierta por una fina capa de polvo. Pasaba la mayor parte del tiempo solo en su cuarto, en silencio. Eduardo era quien más sufría. Lo atormentaba la culpa y una confusión profunda. Intentó recuperar los recuerdos perdidos durante meses, pero solo encontraba fragmentos sueltos, vagos. Soy un mal esposo, un mal padre. Mamá, me dijo una noche en vela, con la voz cargada de remordimiento. Estuve ahí y no me di cuenta de nada. No pude proteger a mis hijos. La doctora Elena fue muy paciente. No forzó nada. Le dio a los niños hojas en blanco y una caja de lápices de colores, animándolos a dibujar sus miedos. Valentina dibujó figuras de palitos alrededor de una gran hoguera, todas con rostros enfadados. Leo solo usó un lápiz negro, llenando la hoja con espirales que se cruzaban unas con otras, caóticas y opresivas. Con Eduardo, la doctora habló durante horas, ayudándolo a entender que él también era una víctima, que lo que ocurrió no fue culpa suya, que el monstruo había aprovechado su amor y su confianza. Poco a poco, el hogar volvió a llenarse de vida. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, escuché un sonido rítmico. ¡Pum! ¡Pum! Miré y vi a Leo pateando una pelota solo. La golpeaba contra la pared, esperaba el rebote y la volvía a patear. No había entusiasmo, solo un movimiento mecánico, pero era la primera vez en semanas que tocaba la pelota. Entré en silencio a la casa, preparé un vaso de limonada fresca y se lo llevé. Me miró, con el sudor en la frente, y sonrió. Una sonrisa débil, pero verdadera. Mi corazón se derritió. Valentina ya no tenía pesadillas. Una mañana de fin de semana me llevó a su cuarto para mostrarme su obra. Había quitado todos los dibujos oscuros y en su lugar pegó otros nuevos por toda la pared. Girasoles, arcoíris de colores y nuestra familia tomados de la mano. Una tarde, al caer el sol anaranjado, Eduardo y yo estábamos sentados en las mecedoras del porche, igual que aquella tarde fatídica. El césped frente a nosotros, donde ocurrió el ritual horrendo, ahora resonaba con las risas de los niños jugando a las atrapadas.
Eduardo habló con voz temblorosa por la emoción. Mamá, lo siento, por todo. Puse mi mano sobre su hombro y negué con la cabeza. No, hijo, no fue tu culpa. Todos fuimos víctimas del engaño y de una tragedia que nadie quiso. Lo importante es que ahora están a salvo. Se volvió hacia mí y me abrazó. Los hombros fuertes de un hombre adulto temblaban en mis brazos delgados. Le acaricié la espalda, sintiendo sus lágrimas calientes empapando mi blusa. Y yo también lloré, lágrimas de alivio, de amor y de una esperanza que empezaba a nacer. Miré hacia el horizonte, donde el sol acababa de ponerse, dejando los últimos destellos de luz. La tormenta había pasado. Las cicatrices quedarían para siempre en el alma de cada uno, pero sabía que juntos sanaríamos. En cuanto a Isabela, ya no la odiaba. Solo podía rezar para que algún día, después de pagar por sus errores, encontrara la luz y la paz para su alma herida. Había pasado un año desde aquella noche espantosa. El tiempo, como un río silencioso, no borra todo, pero es lo bastante largo para desgastar las aristas más filosas del dolor, lo bastante largo para que las heridas más profundas empiecen a sanar. La casa ya no se sentía pesada ni sofocante. Ya no era una huésped temporal, sino que realmente me había convertido en una parte esencial del ritmo de vida de este lugar. Por las mañanas, soy la primera en levantarme para preparar café. El aroma familiar se esparce por toda la casa, mientras hago chilaquiles bien picantes, y Eduardo ayuda a los niños a alistarse para la escuela. Hemos creado una nueva rutina, una nueva paz construida sobre las ruinas del pasado. Eduardo ha cambiado mucho, ya no tiene esos silencios vacíos. Ha vuelto a hacer bromas, a emocionarse y gritar desde el sofá mientras ve un partido de fútbol con su hijo. A veces todavía lo sorprendo parado solo junto a la ventana, mirando en silencio hacia el patio trasero, pero en su mirada ya no hay confusión ni culpa, sino la calma reflexiva de un hombre que ha sobrevivido a la tormenta. Los niños son los verdaderos guerreros. Leo, que antes era tan callado, ahora es el capitán del equipo de fútbol de la escuela. La banda en su brazo parece un símbolo del regreso de su confianza. Valentina ha llenado las paredes de su habitación con nuevos dibujos, llenos de sol, flores y animales divertidos. La vieja muñeca de trapo, testigo de aquella noche aterradora, está guardada en una caja de recuerdos. En su lugar, ahora tiene un amigo de 4 patas, un cachorro llamado Chico que le regaló don Carlos, el vecino. Pero las cicatrices, aunque sanadas, siguen ahí. Cerca del cumpleaños número 11 de Leo, durante la cena, dije alegremente: este año la abuela hará un pastel de chocolate enorme para Leo, y pondremos 11 velitas encima. En cuanto terminé de hablar, el ambiente en la habitación cambió. La sonrisa de Valentina se apagó. Leo, que estaba tomando un trozo de carne, se detuvo. Eduardo, que leía el periódico, levantó la vista y apretó el papel entre sus manos. El silencio lo cubrió todo. La palabra vela. Una palabra simple, pero capaz de despertar un cielo entero de recuerdos horribles. Aunque fuera para celebrar, seguía siendo un símbolo del miedo. Me di cuenta de mi error y rápidamente intenté corregirlo, fingiendo entusiasmo. ¿Y si mejor usamos bengalas de mano? Serán brillantes y mucho más divertidas. Los niños recuperaron la alegría de inmediato. Pero ese breve instante me recordó que hay heridas que nunca se van, solo aprendemos a convivir con ellas. El verdadero punto de inflexión llegó un martes por la tarde. El cartero trajo una carta. Era diferente de las facturas o revistas habituales. Un sobre marrón, sin remitente, con el sello borroso de una prisión femenina. Eduardo la tomó con las manos temblorosas. Me miró, buscando aprobación. Asentí y le dije suavemente: «Mamá está aquí contigo». Se sentó, respiró hondo y abrió con cuidado el sobre. Era la letra de Isabela. Ya no era elegante, sino temblorosa. La carta no era larga, ni intentaba justificar nada. Solo había arrepentimiento en cada palabra. Contaba sobre su terapia psicológica en prisión, sobre cómo por fin entendía que había sido manipulada y engañada por la secta en el momento más frágil y roto de su vida tras la pérdida de su hijo. Escribía: «No pido perdón, porque lo que te hice a ti y a los niños no tiene perdón.
Solo quiero decir lo siento, un perdón tardío pero sincero. Fui yo, en mi ceguera y egoísmo, quien destruyó nuestra familia. Al final, decía que esperaba que Eduardo y los niños vivieran felices, que esa era su única forma de consuelo en los días que le quedaban. Eduardo terminó de leer, dobló la carta y se quedó en silencio por mucho tiempo. No lloró, pero vi cómo sus hombros se relajaban, como si se hubiera quitado de encima un peso invisible que llevaba cargando durante todo un año. Esa disculpa quizá era justo lo que necesitaba para poder perdonar de verdad, no a Isabela, sino a sí mismo. Aquella mañana de fin de semana, Eduardo me despertó a mí y a los niños más temprano de lo habitual. Se paró en medio del patio trasero, el mismo terreno al que, desde aquella noche, nadie había querido volver a pisar. Ese lugar ya había sido limpiado, pero aún conservaba un aire árido, vacío. Hoy, dijo con voz firme y decidida, vamos a devolverle la vida a este jardín. Pasamos todo el día afuera. Eduardo tomó la pala y empezó a remover la tierra justo donde antes había estado la estatua de la Santa Muerte. Cada golpe de pala tenía fuerza, como si con él estuviera desenterrando y arrojando lejos los recuerdos dolorosos. Yo saqué los paquetes de semillas de rosas y girasoles que había comprado hacía tiempo. Leo y Valentina, al principio un poco tímidos, pronto se entusiasmaron. Leo clavó estacas de madera pequeñas para hacer una cerca bonita. Valentina tomó pinceles y acuarelas y se sentó a pintar las piedras del jardín con dibujos de mariquitas de colores para decorar. El perro chico corría de un lado a otro, ladrando alegremente, moviendo la cola sin parar. La señora María y don Carlos, al vernos, trajeron un pequeño limonero. «Plántenlo aquí», dijo don Carlos, señalando un rincón soleado, «para que traiga suerte y frescura al jardín». Cuando el sol se puso, los cuatro nos quedamos mirando el resultado. Un pedazo de tierra árida, marcado por recuerdos dolorosos, se había convertido en un pequeño jardín, una promesa de vida esperando germinar. Esa noche, toda la familia se sentó en el porche, comiendo tacos y bebiendo limonada fresca del propio árbol de don Carlos. Eduardo me miró con ojos claros y cálidos. No pidió perdón esta vez, solo dijo: «Gracias, mamá, por quedarte, por salvarnos». Sonreí y puse mi mano sobre la suya. Nos salvamos mutuamente, hijo, y ahora, juntos, vamos a cuidar este jardín. Miré hacia la tierra nueva, donde las semillas de esperanza descansaban bajo la humedad esperando el amanecer de un nuevo día. Entonces, después de todo lo vivido, entendí que, a veces, lo más aterrador no es la oscuridad que nos rodea, sino la que se infiltra en silencio dentro del corazón, esa que puede desviar incluso a un alma buena cuando el dolor no encuentra consuelo. La vida me enseñó que amar no solo es compartir la alegría, sino también escuchar los silencios de la desesperanza ajena. Si aquel día me hubiera acercado más a mi nuera, si hubiera percibido la soledad y el daño que la consumían, quizá todo habría sido distinto. Pero la vida no tiene sí. De esa tragedia aprendí a valorar cada instante de paz, a decir te quiero mientras aún se puede, y sobre todo, a perdonar a quien causó el dolor y a mí misma por no haber visto a tiempo. Porque solo cuando uno aprende a perdonar y a amar, la oscuridad realmente se disipa y la luz puede volver a brillar en los corazones que parecían apagados. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.